Y estamos hablando de agradecimiento, ¿sí? Y el agradecimiento no es algo que se puede guardar en el interior, ¿sí? Déjeme explicarme mejor. El agradecimiento es algo que lo tenemos que mostrar. Se muestra a través de las acciones, a través de nuestra actitud. Hermanos, escuche, las actitudes muestran nuestro agradecimiento. Planchada la camisa. A mi esposa, gracias. No sé si está acá. No está. Ay, no está en la clase. Grábenlo, por favor, para que sepan. ¿Ah? Gracias que me planchó la camisa esta mañana. Tengo como 40 camisas, justo quise ponerme esta y esa es la que estaba sin planchar. Pero esas cosas pasan. Pero déjeme decirle algo. Tenemos que mostrar el agradecimiento. ¿Amén? Sí. Déjeme contarle una historia. Alrededor de las 2 de la mañana, esta es una historia real, ¿sí? Alrededor de las 2 de la mañana del 8 de septiembre de 1860, hace muchos años atrás, el buque de vapor Lady Elgin colisionó con un navío que se llamaba Augusta en las aguas del lago Michigan, cerca de la ciudad de Waukegan, en Illinois. Para aquellos que no conocen mucho, esto está arriba, ya para el lado de Chicago, y el lago Michigan es uno de los lagos más fríos que existen. Llevaba unos 300 pasajeros a bordo este buque a vapor llamado Lady Elgin, y de esos 300 pasajeros a bordo, 279 no sobrevivieron. Fue una tragedia enorme en aquella época, una de las mayores de las que se recuerda junto con la del Titanic. Muchos de los que lograban nadar o aferrarse a algo que flotaba, terminaban muriendo por la temperatura del agua. Era tan fría que terminaban cayendo en hipotermia. Y entonces se morían y los que no se morían por el frío, eran arrastrados por las olas, que eran bien violentas, porque había una tormenta fuerte, contra las rocas de la orilla, porque esa parte del lago tiene un montón de piedras bien filosas alrededor que arrastraba a la gente y las golpeaba con violencia contra las piedras, y la gente no sobrevivió. Pero en la costa, viendo todo esto, había un estudiante de la Universidad de Northwestern llamado Edward Spencer. Edward era un buen nadador, y este muchacho, sin dudarlo, cuando vio lo que estaba sucediendo, junto con unos amigos que estaban ahí, se ató una cuerda en la cintura y con la ayuda de esas personas que estaban con él, que sostuvieron esa soga, se lanzó al agua entre medio de esas rocas a tratar de salvar gente. 17 veces lo hizo. Salvó 17 vidas hasta que el mismo frío lo hizo colapsar a él. Se desmayó estando en el agua y golpeó contra las rocas. Lo pudieron sacar con las sogas, pero cuando despertó en el hospital, al ver la cara de su hermano William, dice que le preguntó: Will, did I do my full duty? Did I do my best? Will, hice mi trabajo, completé mi trabajo, hice lo mejor que pude. Esa era su preocupación cuando abrió los ojos. Lo que él no sabía en ese momento es que el golpe contra las rocas lo dejó lisiado de por vida. Nunca pudo terminar sus estudios, Will. Y vivió gran parte de su vida en una silla de ruedas, a pesar de que tuvo una recuperación leve, pero la mayor parte de su vida la pasó en silla de ruedas. Años después, lo entrevistaron en un periódico de aquella época. Ese periódico recordaba la historia. E invitaron a Edward Spencer, y con lágrimas en los ojos, este hombre dijo lo siguiente: No one ever came back to even say thank you. Ninguno de aquellos a los que rescaté volvió jamás, ni siquiera para decir gracias. Esta es una historia real, y es una historia que muchas veces se repite en nuestra vida. Y ahí está el problema. A veces nos olvidamos de ser agradecidos con aquel que nos ha sostenido. Lo he dicho una y mil veces. Gente que viene a este lugar
viene en una situación con un problema, viene con alguna situación difícil, vienen con enfermedades, vienen con necesidades económicas, vienen con matrimonios destruidos. Dios hace la obra, Dios les bendice, Dios les da el negocio, Dios restaura el matrimonio, Dios les restaura la salud. Y esa gente, después de que está bien, ya no vuelve a venir a la iglesia. De hecho, siempre recuerdo un caso que nos pasó uno, y lo recuerdo, usted sabe que yo no me acuerdo mucho los nombres, pero esto fue el comienzo de la iglesia, fue de las primeras personas que llegaron a la iglesia hace 10 años atrás. Y recuerdo muy claro que estos dos chicos llegaron a la iglesia con un montón de problemas, con necesidades, y nosotros les ayudamos. Y de pronto un día vimos que los empezaron a ir bien, los ayudamos a hacer la mudanza a una casita nueva, y les ayudamos con el trabajo, y les bendijimos, y pasó el tiempo y vimos que empezaron a dejar de venir. Y un día mi esposa le llama a la muchacha y le dice, no los vemos, están bien. Sí, pastora, por eso no hemos ido, porque ya está todo bien, así que... Y me acuerdo que se me vino este pasaje que te voy a leer ahora. Vamos a la Biblia, al Evangelio de Lucas, capítulo 17. Ahí la Biblia nos cuenta una historia tremenda, una historia de agradecimiento, ¿sí? Lucas capítulo 17, versículo 11, vamos a leer la versión Reina Valera. Dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id mostraos a los sacerdotes, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. ¿Sí? Déjeme explicarle un poquito lo que hemos leído. Lo hemos dicho anteriormente, cada vez que mencionamos alguna prédica en la que hay un leproso involucrado. La lepra era tal vez una de las enfermedades más fuertes de aquella época. Era un estigma, era algo que te marcaba socialmente. Alguien que se enfermaba de lepra quedaba fuera de su vida. Lo echaban de su casa, lo echaban de la ciudad, solo podía juntarse con otros leprosos, se mantenían aislados, tenían que usar una capa, y cuando se les acercaba a alguien, cuando alguien estaba a 50 metros, 70 metros de ellos era la obligación de ellos tener que gritar, leproso, leproso, para que la otra gente no se acercara. Porque era altamente contagiosa, no era por maldad, es porque la lepra es altamente contagiosa y no había medicinas que para contrarrestarla en aquella época. Entonces esta era la mejor manera. Una persona leprosa perdía contacto con sus hijos, con sus amados, con su esposa, con su esposo. Una persona con lepra quedaba aislado, perdía todo lo que tenía de una manera que hoy no nos podemos imaginar. Era acosado por la vergüenza pública de tener que caminar por la calle y que la gente alrededor viera y supiera que era un leproso al que no se podía acercar nadie. Era gente que no podía tener un abrazo con la gente que amaba, no podía darles un beso, no podía volver a compartir una comida. Vivían de la misericordia de la gente que se les acercaba. Aún los lugares donde ellos se establecían eran marcados como malditos, lugares donde no se podía acercar la gente. ¿Se imagina vivir así? A veces el pecado es nuestra lepra moderna y no nos damos cuenta que vamos por la calle, por ahí gritando, somos pecadores, de la manera en la que vivimos. Pero déjeme decirle algo. Se encontraron con Jesús, y cuando se encontraron con Jesús hicieron lo que mucha gente hace cuando está en la situación de lepra, cuando está infectado por el pecado, porque muchas veces, hermano, y aquí está el punto, muchas veces los problemas que tenemos en casa, muchas veces los problemas económicos en los que vive, a veces los problemas de salud que tenemos tienen que ver con nuestras malas decisiones. Tiene que ver con nuestros errores, con las elecciones pobres que hacemos. Yo siempre le digo esto, yo no le puedo echar la culpa a Dios de que yo hoy, dicen los médicos, que tengo diabetes. No puedo echarle la culpa a Dios porque Dios no se tomó las Coca-Colas por mí. Fui yo el que no me cuidé. Entonces, muchas veces los problemas que tenemos, hay veces que no, pero muchas veces los problemas tienen que ver con nuestra actitud ante la vida, con las malas decisiones que tomamos. Y ahora
se presenta, está Jesús ahí, y ¿qué hace la gente? Corre a Jesús. Señor, ten misericordia de mí. Mírame que estoy en esta situación, que no puedo salir adelante, que estoy lejos de mi familia, extraño a mis hijos, estoy cansado de ir gritándole al mundo de que soy un leproso. Y Jesús les da una palabra de fe y les dice: vayan y muéstrense a los sacerdotes. Déjeme decirle algo. Dice el versículo que ellos se pararon de lejos porque no se podían acercar a Jesús. Y entonces Jesús les dice: vayan, muéstrense a los sacerdotes. Pero ir a mostrarse a los sacerdotes significaba tener fe. Y te voy a explicar. Mostrarse al sacerdote. El sacerdote de aquella época era la persona, como no había médicos como los de hoy, era la persona que determinaba si alguien estaba limpio o no de la lepra. Y todos ellos sabían que estaban como leprosos, estaban enfermos. Ir hacia el sacerdote a que los viera otra vez significaba que si ellos llegaban con lepra a la presencia del sacerdote, podían llegar a tener un problema serio, porque ellos no podían entrar a la presencia del sacerdote enfermos como estaban. Estaba prohibido y era castigado con la muerte. Ahí no había cárceles ni probatorias como hay hoy. Eso era muerte. Y esta gente obedeció. Y dice la Biblia, y aconteció, versículo 14, dijo: y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Fueron sanos. Hubo un milagro tremendo mientras, ¿cuándo? Diga conmigo, mientras iban. Hermano, obedecieron la palabra de Jesús. Cuando obedecemos la palabra de Dios, cuando obedecemos lo que Jesús nos está mandando a hacer, cuando Dios te dice tienes que hacer algo en tu vida y tú lo tomas en serio y obedeces, Dios cambia tu vida y hay milagros sucediendo. Se activa la fe. La fe produce milagros. ¿Cuántos dicen amén? Ahora fíjese un detalle, porque hasta acá estamos todos de acuerdo, ¿sí o no? Estamos de acuerdo que la fe produce milagros, que obedecer a Dios, obedecer la palabra del Señor trae milagros sobre nuestra vida, ¿sí o no? Pero déjeme decirle algo. Versículo 15, lea conmigo. Dice: entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, diga uno de ellos, volvió glorificando a Dios a gran voz, gritando, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano, o sea, no era del pueblo de Dios siquiera. Jesús le respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Aquí hay 3 cosas que podemos ver en este pasaje. Lo primero es la fe en acción. Podemos ver fe en acción, podemos ver agradecimiento en acción y podemos ver la salvación en acción, ¿sí? Entonces, lo primero que tengo que decirte es que tengas fe y alcances milagro no significa que seas una persona agradecida. Hay gente que recibe milagros, te lo voy a demostrar. Hay gente que aquí, que si yo le pregunto hoy, ¿ha sido Dios bueno contigo? ¿Ha dicho Dios cosas buenas contigo? ¿Qué van a contestar? Sí, sí, Dios ha sido bueno conmigo, acá estoy en la iglesia. Pero son gente que no son agradecidas. ¿Sabe cuándo te das cuenta que no son agradecidos? Cuando cualquier otra cosa es más importante que venir a la casa del Señor o servir al Señor. Cuando ponen un pretexto para todo lo que hay que hacer. Porque es más lindo quedarse en casa que venir el domingo. Porque es más lindo mantenerse en una silla, en un rincón escondido, a tener que involucrarse y tratar con toda esa gente. Hello. Y a veces usamos excusas. Ay, pastor, es que yo soy tímido. Ay, pero es que a mí no me gusta. Está bien, no todos tenemos que estar ahí al frente. No. De hecho, hay algunos que no deberían estar ahí al frente. No, me dicen chiste. Yo no debería estar ahí al frente. Pero Dios ha tenido misericordia de mí. Pero puedes servir a Dios. Cuando hay un corazón agradecido, nada nos detiene de volver, como dice aquí la Biblia, glorificando a Dios a gran voz. Yo me imagino, hermano, este era un hombre que había estado gritando, vaya a saber Dios por cuánto tiempo, porque la Biblia nos dice cuánto tiempo había sido leproso. Estuvo gritando: leproso, leproso, no se acerquen. Y ahora que fue limpio, no se quiso quedar callado. Dijo: de la misma manera que he gritado que soy leproso, voy a gritar que Dios me salvó, que Dios cambió mi vida, que Dios me ha devuelto mi vida.
Dale la gloria a Dios. Si se la va a dar, désela a Dios. Hermano, Dios nos devuelve la vida de la lepra del pecado. Hay gente y hay algunos aquí que yo sé que conocen esta historia, que han estado a lo mejor ahí en las drogas, viviendo una vida que no tenía ni sentido, que no sabía qué iba a hacer mañana, si amanecían o no con una sobredosis, y Dios les devolvió la vida. Gente, como dabas testimonio, Henry, de las cosas que ha hecho Dios, que nos libera, corta nuestras cadenas, nos da una nueva esperanza cuando no la merecíamos y a veces cuando ni siquiera la esperábamos. Pero dice la Biblia que de 10 volvió uno solo. De 10 volvió uno solo. Hubo 9 que Dios, escuche porque hay sabiduría y hay revelación de Dios para quien quiera recibir esto. Le estoy hablando a gente que ama a Dios, que está agradecido con Dios, pero no lo demuestra. Gente que ha recibido de Dios, que a lo mejor esta mañana está en este lugar. Y gente que sigue dando vuelta para servir a Dios, que sigue poniendo pretexto, que déjeme decirle, hay algunos de ellos que encima de que no hacen las cosas son un peso, una carga para su esposa o para sus hijos o para su esposo o para sus padres, que sí quieren servir a Dios y encima le hacen carga y peso en contra. Escuche, yo te voy a decir algo, hubo 9 personas a las que Dios les devolvió la vida y se la quedaron para ellos, en vez de venir y entregársela a Dios de vuelta y decirle: Señor, esta vida ya no me pertenece, esta no es la vida que yo me merezco, te la entrego porque estoy agradecido por lo que has hecho en mi vida. ¿Sabe por qué le sirvo a Dios? Porque estoy agradecido, porque ha concedido muchos de los deseos de mi corazón. A muchos de los deseos de mi corazón le ha dicho que no, pero me ha sostenido firme y me ha bendecido a cada paso de mi vida. Siempre ha estado ahí, aun cuando he tenido que estar en un hospital cuidando a alguna de las personas que amo. Dios ha estado conmigo. Dios no me ha fallado. Dios ha sido fiel. Como cantábamos recién, ¿cómo no voy a servirle? ¿Cómo me voy a quejar para venir a levantarme y venir a predicar? ¿Cómo me voy a quejar de quedarme hasta la madrugada tal vez estudiando para preparar este mensaje, o de tener que venir y abrir? No me puedo quejar porque Dios siempre me da más. Hermanos, si una cosa he aprendido en estos 30 y algo de años que hace que sirvo al Señor, es que nunca le gano a Dios para dar. Cuando yo le doy a Dios, cuando yo le entrego mi vida, Él siempre me da más. Siempre Él me gana. No puedo quejarme de Dios porque Dios ha sido fiel. Dios ha sido fiel. Yo quiero hablarte de que el agradecimiento que tenemos que tener como cristianos es un agradecimiento real. Diga conmigo: agradecimiento real. No un agradecimiento de apariencias. Estamos en una generación en que cada vez más, y prepárese porque esto no va a mejorar, esto va peor. Están tratando de meter a nuestros hijos por todos los medios en un mundo virtual. ¿Se ha dado cuenta? Que vivan la vida a través de unos anteojitos, que se la pasen todo el día con los auriculares puestos, escuchando. Chicos, no sé si tenemos la pantallita ahí, ¿sí? Que estén todo el día metidos con los aparatitos, viviendo en un mundo virtual donde pueden asumir la identidad que quieren, donde pueden jugar como quieren, pero la verdad es que se pierden del mundo de aquí afuera. ¿Está conmigo? ¿Lo ha visto o no lo ha visto? ¿Sabe que muchos de nosotros hoy pasamos más tiempo en el teléfono que con cualquiera de nuestros familiares? Diga: agradecimiento real. Necesitamos tener agradecimiento real. Te voy a decir 4 cositas rápido. Si estás anotando, anótalo ahí para que te quede guardado. El agradecimiento real vuelve. Diga conmigo: el agradecimiento real vuelve. El agradecimiento real vuelve. El agradecimiento te lleva de regreso a los pies de Jesús. El agradecimiento, cuando Dios hace algo en tu vida, cuando Dios te ha cambiado la vida, cuando Dios te ha hablado al corazón, ese agradecimiento te tiene que llevar de regreso a los pies de Jesús. Si no, hay algo que está mal. Dios está esperando esa reacción. Escuche, aquí tengo que decirte algo difícil. A veces nosotros pensamos de que Dios da todo desinteresadamente, y te voy a tener que desengañar y decirte que no es así. No es así. Dios está esperando ver nuestra reacción.
Dice que Jesús se paró y miró a este hombre que estaba postrado y le dijo, hey, espera, gracias por el agradecimiento, todo bien contigo. Pero ¿y no fueron 10? ¿Dónde están los otros 9? Yo no sé si usted puede ver, hermano, es difícil tratar de entender lo que pasaba por la mente y el corazón de Jesús en ese momento, pero trate de usar su imaginación y dígame si ahí usted no siente hay un tono de decepción en el corazón de Jesús, diciendo, ¿no fueron 10 los que sané? ¿No fueron 10 los que se fueron o que obedecieron mi palabra para sacar beneficio propio, pero cuando recibieron el milagro se olvidaron de nosotros? ¿Se olvidaron de mí? ¿Has visto esto suceder en la iglesia? Y te voy a hacer, hoy vengo con la espada desenvainada, hermano. Discúlpeme. ¿Cuántas veces has visto esto en tu vida? ¿Cuántas veces Dios ha bendecido tu vida y te has olvidado de ser agradecido con Dios? Así, muchas veces ni siquiera hacemos una oración de acción de gracias. Y déjeme decirle, Dios ha sido bueno en tantas áreas. Yo he visto a Dios en cosas tan grandes como sanar a mi esposa, levantarla de un pronóstico horrible, sanar la vida de mi hija cuando nació. Tantas cosas que hemos visto, guardarnos en momentos de accidentes y de cosas que podrían haber sido fatales. He visto a Dios desde eso hasta conseguirme un parqueo en algún lugar donde estoy llegando cuando estoy cansado. Digo, Señor, por favor, no tengo ganas de dar vueltas. Y se aparece un parqueo ahí junto. Y en cada pequeña cosa y cada gran cosa que Dios hace en mi vida, tengo que agachar mi cabeza y decir, Señor, gracias. No me dejes no ser agradecido con lo que hiciste. Crónicas 16, primera de Crónicas capítulo 16, versículo 34 dice, den gracias al Señor porque Él es bueno, su fiel amor perdura para siempre. Diga conmigo, den gracias al Señor porque Él es bueno. Den gracias al Señor porque Él es bueno y su amor perdura para siempre. Ese es el mandato de Dios. En mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan fiel. Eso es lo que tenemos que hacer, dar gracias. Filipenses 4, versículos 6 y 7, dice lo siguiente, escuche lo que Pablo nos está recomendando. Dice Pablo, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión. Diga en toda ocasión. ¿Sabe qué significa toda ocasión? Significa el momento que estás viviendo ahora. ¿Cuál es el momento que estás viviendo ahora? ¿Estás en el momento de la angustia? ¿Estás en el momento de la celebración? ¿Estás en el momento de la adversidad? ¿O estás en el momento de la alegría? No importa, en todo tiempo, en toda ocasión, dice, no te inquietes, no te estreses, no te angusties, no te pongas loco, en toda ocasión, con oración y ruego, diga con oración y ruego, presenten. ¿Sabe qué significa presentar? Es ir. Por eso dije, el punto es que el agradecimiento vuelve a Dios. Vayan y con sus peticiones y denle gracias a Dios. Denle gracias. Y la paz de Dios, escuche, si ustedes oran, si ustedes ruegan a Dios, el viernes tenemos oración en este lugar. Y si ustedes hacen eso y dan gracias, dice la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, que no se puede entender, esa paz del Dios cuidará tus corazones, sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Hace unos días estábamos hablando de esto, creo que no sé si fue en el punto de desarrollo o si fue en el discipulado de los líderes, ya tengo todo confuso ahí. Pero estuvimos hablando de que el campo de batalla es nuestra mente, es donde los pensamientos, son los pensamientos los que nos hacen victoriosos o nos derrotan. Es donde el diablo nos influencia con pensamientos malos, diciéndonos que no podemos, diciéndonos que somos inútiles, diciendo que nos tengamos cuidado, y qué va a pasar, y si mira que si los intereses suben, y si gana este presidente, y si nos deportan, y si pasa aquello, y nos meten miedo, y si nos viene el COVID, y si aparece el COVID-22, el COVID-23, el COVID-54, y no sé, vamos a tener que usar máscara sobre máscara. Hermano, no se inquieten por nada, vayan a la presencia de Dios, vayan, vuelvan a Dios, porque el agradecimiento vuelve, pidan, clamen y den gracias, y entonces la paz de Dios, que no puedes entender, va a guardar tus pensamientos.
La paz de Dios te va a decir, hey, no eres un derrotado, eres un hijo. No eres una derrotada, eres una hija. No eres una víctima, eres hija de Dios, tienes valor. Sí, ahí es donde Dios nos da la fuerza. No estás derrotada. Puede ser que haya pruebas, no estás derrotado. Puede ser que estés en medio de la enfermedad, pero yo soy tu sanador, dice Dios. Puede ser que estés en crisis económica, pero yo soy tu proveedor, dice Dios. Puede ser que otros se hayan levantado contra ti, pero yo soy Jehová de los ejércitos, tu escudo, tu defensa, tu venganza, tu torre fuerte. Él es el que nos cuida. La paz de Dios cuida nuestros pensamientos. Pero para que eso suceda, tenemos que ir. Porque el agradecimiento vuelve. Tenemos que ir a la presencia de Dios. El agradecimiento real no solo vuelve, el agradecimiento real habla. Diga conmigo, habla. Se nota en nuestra voz, se escucha. Salmo 100, el Salmo 100, versículo 4 y 5 dice, entrad por sus puertas con acción de gracias. Diga acción de gracias. Acción de gracias. Diga acción de gracias. Acción es algo que se representa con un verbo, es algo que uno hace, no es algo que uno piensa. Ay, no, pastor, es que yo estoy agradecido, pero déjeme decir, yo estoy agradecido acá en mi corazón. No, la Biblia dice, entrad con sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. ¿Se da cuenta por qué cantamos todas estas canciones hoy? ¿Ah? Porque aún la creación da gracias a Dios y alaba a Dios. Necesitamos alabar a Dios. ¿Por qué se pusimos al Señor ese de rodillas ahí? Para mostrar que el agradecimiento real habla, adora, habla. La gratitud real no viene, escuche, la gratitud real no viene al templo a agradecer. Ya viene agradecido de antes, por eso viene al templo. Ya está agradecido de antes. Yo no vengo a este lugar para entonces ser agradecido. Yo estoy agradecido por lo que Dios hizo en mi vida. Lo que hizo antes, lo que hace hoy y lo que hará mañana. Entonces no vengo al templo solamente a dar gracias aquí. Yo ya vengo agradecido. Entro por esa puerta agradecido porque Dios me ha sostenido, porque ha sido bueno conmigo. Amén. El agradecimiento está antes que la alabanza. Precede la alabanza. Y el agradecimiento te abre las puertas de Dios. Cuando nosotros venimos con un corazón agradecido, Dios no se resiste a un corazón que viene contrito, humillado, a decir, Señor, gracias, porque no merezco lo que me das, sin embargo, aquí estoy, sirviéndote. Amén. Como te dije recién, puedes tener fe y ser un desagradecido. Y eso también habla, la ingratitud también habla. Y déjeme decirle, esto es a veces... es lo que los cristianos no nos damos cuenta. Que cuando nosotros somos agradecidos se nota por nuestra boca, pero cuando somos unos ingratos también se nota. Y te voy a decir cómo se nota. El ingrato no hace nada más que quejarse y ver lo negativo. ¿Conoce gente así? Otra vez a la iglesia. ¿Y ahora dónde vas? ¿Y qué van a hacer? ¿Y por qué? ¿Y por qué el pastor quiere hacer esto de los partidos? ¿Y qué? ¿Tenemos que venir a los partidos? Pero a mí no me gusta el fútbol. Pero... tienes a lo mejor algún amigo al que le gusta el fútbol y necesita salvarse. Un amigo que por ahí, si tú no lo traes a la iglesia, se muere y se va a una eternidad lejos de Dios, porque no tuviste las agallas de invitarlo y porque no quisiste sacrificarte a ti mismo. Hello. Hay una actividad de mujeres, otra vez la pastora, ¿y por qué la hacen el sábado? ¿Y por qué no la hacen el viernes? ¿Y por qué no lo hacen el domingo a la mañana? ¿Y por qué las mujeres tenemos que hacer esto? Y otra vez, ay, van a orar el miércoles por internet. Otra vez. Estoy hablando de todos casos hipotéticos, ¿ok? Cualquier similitud con la realidad es pura y mera coincidencia, como dicen las películas. ¿Sí? Ay, los miércoles, pero es muy tarde, pastora. A las 9. Oh. Cuando hay un corazón agradecido, hay tiempo para buscar a Dios, hay tiempo para buscar a Dios, hay tiempo para servir a Dios, hay tiempo para entregarse a Dios. Cuando hay un corazón agradecido, nada detiene tu agradecimiento. Nada, ni tú mismo. ¿Sabe qué es lo único que detiene a un corazón agradecido? Tu propia actitud. Es lo único. Cuando decides dar la vuelta y no volver como no volvieron esos 9. Alejarte, y ya voy a llegar ahí.
El agradecimiento real, hermano, habla y se nota por nuestra boca. Se nota por nuestra boca. Miren, quien no puede ver lo que Dios hace, quien no puede ser agradecido, porque una persona que es agradecida es una persona que está viendo lo que Dios hace. Yo estoy viendo lo que Dios hizo en mi vida. Una persona que no puede ver lo que Dios hace, tarde o temprano se va a alejar de Dios. Tarde o temprano se va a alejar de Dios, porque se va a dar, su fe no va a aguantar. Por mucha fe, por mucho milagro que haya alcanzado, no le va a alcanzar para ser fiel, porque la fidelidad se construye con agradecimiento en el corazón. Amén. ¿Sí? Dice el Salmo 107, den gracias al Señor porque Él es bueno, su fiel amor perdura para siempre. Escuche lo que dice este versículo, versión NTV. Dice, los ha rescatado el Señor. ¿A cuántos los rescató el Señor? Levante la mano y diga amén. Entonces hablen con libertad, cuenten a otros que Él los ha rescatado de sus enemigos, pues ha reunido a los desterrados de muchos países del oriente y del occidente, del norte y del sur. Dígame una cosa, ¿será esta o no será esta una asamblea de gente que ha venido de los 4 puntos cardinales del mundo? ¿Cuántos hay de aquí de Dominicana, por ejemplo? A ver. Y de México, y de Venezuela, y de Colombia, y de Argentina, y de cuántos países Dios nos ha traído, de Puerto Rico, bueno, vamos a hacerlo más fácil, de Sudamérica, de Centroamérica, de Norteamérica, ¿sí? Para decir no me olvido ninguno. ¿A cuánto nos ha traído? Y Dios está con nosotros y nos ha bendecido. Entonces, ¿qué dice el versículo? Entonces hablen con libertad, cuenten a otros que Él los ha rescatado de sus enemigos. Hablen, sean agradecidos, den gracias al Señor porque Él es bueno. Amén. Ese es el llamamiento. Tercero, el agradecimiento real. Honra y adora a Dios. Dice que el hombre se postró y dio gloria a Dios ahí por lo que Dios había hecho. Hermano, había sido sano de la lepra. Nosotros nos olvidamos muy rápido lo que era vivir sin Cristo, no tener esperanza, saber que peleamos las batallas solos, saber que de pronto enfrentábamos la enfermedad, enfrentábamos la muerte, enfrentábamos las circunstancias de la vida sin ninguna esperanza, pero Cristo llegó y nos dio una esperanza. Hermano, tenemos que venir a adorar a Dios y agradecer y honrar al Dios que nos ha dado una nueva vida. ¿Cuántos dicen un amén bien grande ahí? Aleluya, denle la gloria a Dios. Porque Dios es bueno y para siempre su misericordia, su amor perdura para siempre. Primera de Crónicas, capítulo 23, está hablando de los levitas, de aquellos que tenían que adorar, y dice que fueron puestos para asistir cada mañana, todos los días. Escuche, cada mañana, todos los días, ¿a qué cosa? A dar gracias y tributar alabanzas a Jehová. Asimismo por la tarde, por si te quedaba la duda que no era solo la mañana, era la tarde. ¿Sabe que muchas veces somos mezquinos con Dios? ¿Se entiende la palabra mezquino? Somos tacaños con Dios, somos codo con Dios. Ay, pero es que yo ya oré a la mañana. ¿Otra vez tengo que orar? Por la comida. Señor, gracias por estos alimentos. Amén. Conocí uno que decía, Señor, Salmo 23, tú lo conoces, lo escribiste. Amén. Ya. Tengo que ser honesto, hay días que tengo mucho hambre y es Salmo 23, Señor, amén. Pero tenemos que tener una relación con Dios de honra, de agradecimiento. Escuchen, no hay honra si no hay agradecimiento. Y si no podemos ver lo que Dios hace por nosotros. Y déjeme decirle esto va más allá de Dios, a veces a la gente que tenemos alrededor. No podemos ser agradecidos a Dios, a quien no vemos. La Biblia dice, no podemos amar a Dios, a quien no vemos, y no amar a nuestro hermano que sí lo vemos. ¿Tu vida honra a Dios? Escuche, ¿tu vida honra a Dios? Se me quedan todos mirando así como, talking to me. Mira el que está a su lado, por favor. Y dígale, ¿tu vida honra a Dios? ¿Está tu vida honrando a Dios? ¿Tu hablar honra a Dios? Diga, lo que hablas, lo que sale por tu boca, ¿honra a Dios? ¿Está preparado? Cambien ahora de dirección, agárrese el asiento y dígale, ¿tus reacciones honran a Dios cuando estás enojado?
¿Sigo o no sigo? Honra a Dios lo que haces. Honra a Dios lo que estás haciendo, lo que haces con tu vida, porque el agradecimiento real honra a Dios. Cuarto, el agradecimiento real da. Diga conmigo, da. Da. Ese hombre vino y le entregó su vida. Como les dije recién, el agradecimiento es una acción y que no es algo que nos podemos guardar para nosotros solos. El agradecimiento no es algo que te puedes guardar para ti y decir, ay no, pastor, es que yo estoy agradecido con mi esposa por todas las comidas que me hace acá en mi corazón. Pues tu esposa te va a partir una sartén en la cabeza, a menos que le des una notificación y le dejes saber que estás agradecido. Y déjeme repetir lo que dije hace un rato, porque ahora sí está acá. ¿Ah? Ahora sí la vi, así que gracias por la camisa que me planchó esta mañana, que era la única camisa que no estaba planchada y era la que quería. ¿Ah? ¿Sí? Un aplauso para la pastora. 1. Gracias. Gracias. Escuche, necesitamos ser agradecidos. Necesitamos ser. El agradecimiento da. Dice que este hombre volvió, versículo. Mire, primera Tesalonicenses, capítulo 5, 18. Dice lo siguiente: dad gracias en todo. ¿Qué hay que hacer con la? Dar gracias. Dar gracias, el agradecimiento real da. Dé gracias a Dios porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Ay, pastor, es que no sé cuál es la voluntad de Dios. Si tengo que tocar el piano, tocar la guitarra, cantar, ser maestro de la escuela dominical o ser ujier, ¿no? Yo no sé cuál es, pero lo que sí sé es que la voluntad de Dios es que seas agradecido en todo. En la enfermedad, en el dolor. Yo siempre contaba este testimonio y déjeme, ¿cuántos me aguantan que lo cuente una vez más? ¿Ah? Cortito, lo voy a hacer cortito. Pero déjeme decirle, el año 2018, 12 de febrero del 2018. El 12 de febrero del 2018. Mi esposa estaba con una molestia hacía 1 o 2 días, pero ese día se empezó a sentir mal. Era el 12 de febrero del 2018, ¿no? ¿Lo dije bien? Me acordé. ¿Ah? Usted sabe que yo tengo mi memory backup allá. Yo miro allá y allá me hacen. No eran 10 personas, eran 4. Siempre exageras, me dicen así me dicen. Okay. Es cuando estoy acá es que como que la unción hace que todo sea más grande. 12 de febrero del 2018. Se sentía mal. Y Cari me dice, va caminando hacia la escalera para subir al dormitorio de la casa en la que vivíamos en ese momento. Y yo la veo que se empieza a ir de lado y la alcanzo a agarrar. Salimos corriendo al hospital y cuando llegamos al hospital, Dios nos bendice con un médico, un americano que ni conocíamos, estamos en la emergencia y ese tipo miró a mi esposa, le hizo 3 preguntas, 4 preguntas, miró a la enfermera y dice, métanla ya en la tomografía, en el CT scan, dice, busquen coágulos ahora. Y la llevaron. Y 1 hora después teníamos un diagnóstico. 1 hora y algo después encontramos que mi esposa tenía una embolia pulmonar. Una masa de coágulos, no un coágulo, una masa de coágulos. Se había metido y había tapado los 2 pulmones. Por eso es que no podía respirar. Y Y me acuerdo que ese americano me miró, estábamos en la emergencia, ella estaba acostada ahí. Y nos miró y nos dijo, "You are blessed." Y yo lo miré y me dice, somos bendecidos. Me dice, y nos explicó en su perfecto inglés, que no voy a tratar de imitar. Nos dice, esos coágulos se formaron en las piernas de tu esposa. Y pasaron todos por el corazón, y tu mujer tiene un corazón joven y fuerte. Por eso es que pasaron por el corazón. Si esos coágulos se hubieran trabado en el corazón, tu esposa tiene un paro cardíaco fulminante, no llegas a la emergencia. Pero pasaron y llegaron a los pulmones y en los pulmones se trabaron. Gloria a Dios, me dice, porque si hubieran pasado los pulmones se iban al cerebro y ahí no sabemos lo que podría haber pasado. Dice, se quedaron en el mejor lugar que podían estar. Y dijo, tu esposa va a estar bien, va a ser un proceso, me dice, va a estar bien. Me acuerdo que se fueron, te vio cómo son en las emergencias, no te dejan un instante solo, vienen, te chequean, te miran, te cosan. Pero en unos minutitos que nos quedamos solos,
hicimos algo que no habíamos hecho antes. Yo siempre hago énfasis en esto porque habíamos pasado por otras crisis de salud, como dije recién, cuando nació mi hija y en otro momento que mi esposa también estuvo enferma. Pero ese día en particular nos tomamos de la mano ahí en la emergencia y juntos dijimos: Señor, gracias por esto. Señor, no lo entendemos, no nos gusta, no quiero estar en el hospital, no queremos estar en este lugar, pero entendemos que tu voluntad es perfecta. Y estamos en este lugar. Y también dice tu palabra que tú no nos pones ninguna prueba si no vas a estar con nosotros, y juntamente con la prueba nos das la salida. Escuche, no, espera. Quiero pasarle esta palabra a Blanquita, a Tania, en el nombre de Jesús. Yo nunca hago esto, pero en el nombre de Jesús van a estar bien, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Marí, vas a estar bien. No sé si hoy no está, pero Marí, vas a estar bien. Gente que amamos, que tenemos en nuestro corazón y está pasando por batallas difíciles. Hermano, la voluntad de Dios es perfecta. Y aún dice Pablo, y si me muero es ganancia, porque allá voy a estar con Él. Hermano, déjenme decirle algo. El agradecimiento cambió la manera en la que nosotros enfrentamos ese proceso desde ese día para el resto del año. Eso fue el 12 de febrero. Y ahí comenzó una etapa que llevó a mi esposa a 4 cirugías, 3 cirugías menores y una cirugía mayor. Y me acuerdo que por ahí, no sé si agosto, septiembre, me tocó hacer cosas que nunca en mi vida había hecho. Teníamos que administrarles unos anticoagulantes, que son unas inyecciones que se ponen en el estómago. Y los médicos me dijeron, eran 24, y me dijeron: se las va a tener que poner usted en su casa. Y los que me conocen saben que si hay algo que odio son las agujas. Y me acuerdo que cada vez que tenía que poner esas inyecciones, lloraba más yo que ella, literalmente. Y me acuerdo que por ahí, no sé, agosto, septiembre, no recuerdo qué fecha, ella me miró y me dijo: estoy cansado de tener que ir al médico, de los estudios, de esto, de lo otro, de los IV, de toda la cosa esta. Y oramos y ella dijo: Señor, yo te pido que esto no se prolongue al año que viene, que junto con el año esto ya se acabe, porque no teníamos una visión de nada de lo que es. Y le voy a decir qué es lo que hizo Dios. A mi esposa le dieron el alta y le dijeron: hey, vas a volver en 6 meses que te hacemos un chequeo, el 28 de diciembre de ese mismo año. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Y nosotros no dejamos que la circunstancia que no era grata apagara el agradecimiento en nuestra boca. Y fuimos agradecidos en medio de todas las circunstancias. Si estamos hoy aquí después de haber pasado el 2020, de haber pasado tantos problemas, es porque en medio de todo el dolor, y aunque tuvimos días malos, y aunque tuvimos días que quisimos bajar los brazos, y tuvimos días en los que dijimos: Señor, no podemos más, aún ahí dijimos: Señor, pero gracias, porque has estado con nosotros, porque en medio de todo tu palabra ha sido fiel, ahí nos ha sostenido y no nos vamos a apartar de ti. Si estamos aquí es porque Dios ha sido fiel y porque nos ha ayudado a seguir siendo agradecidos en medio de todo. El agradecimiento real rompe cadenas, hermano. El agradecimiento real hace que la vida de Dios se manifieste en tu vida, y te lo voy a demostrar. Al final de esa historia que leímos, dice que Jesús pregunta: ¿y dónde están los otros 9? ¿No fueron 10 los que fueron sanados? Y sin esperar respuesta, porque Jesús no esperó la respuesta del otro. No lo entiendas mal, Jesús no le echó la culpa al que había venido a agradecerse, simplemente estaba preguntándole: eran tus amigos, ¿no? ¿Dónde se quedaron? Pero entonces Jesús se da vuelta a este extranjero y le dice: tu fe te has salvado, no te has sanado. Y acá es donde quiero que entiendas esto. Podés tener fe, podés recibir milagros,
y podés irte al infierno. Con la fe, con fe activa y con todo, dice la Biblia, dijo Jesús, ese día cuando estemos ahí al frente, muchos van a venirme a decir, pero Señor, ¿cuántas veces, Señor, predicamos en tu nombre y echamos fuera demonios, hicimos esto, hicimos lo otro? Y yo les voy a decir, no los conozco, hacedores de maldad. ¿Sabe por qué es eso? Porque Dios conoce a aquellos que llegan a entrar a la intimidad con Dios. Y a la intimidad con Dios no se entra de otra manera que no sea por el agradecimiento. Cuando entras a la presencia de Dios por necesidad, porque estás en una crisis, cuando esa crisis se resuelva, de la misma manera te vas a salir de la presencia de Dios. Pero cuando hay agradecimiento en tu corazón, te vas a mantener firme por el resto de tu vida sirviendo a Dios. En el nombre de Jesús. Póngase de pie con nosotros.